Mi nombre es Juan Manuel Maldonado, estudiante del CESA, y en el siguiente video sustentaré mi trabajo de tesis de grado, El poder de los grupos financieros en la contribución de proyectos de financiación en el desarrollo de la economía del país. La introducción. Para empezar, el deseo de hacer este trabajo de grado es que pienso que los proyectos viales van a generar un fuerte desarrollo económico en el país y pueden ser la causa de que se alcance el mayor potencial comercial de nuestro país. Y es por eso que quiero enfocarlo. Estos proyectos adicionalmente son enfocados en inversionistas a largo plazo e inversionistas del extranjero, y es ahí cuando entra Natixis, una empresa en la cual yo estoy haciendo mis prácticas empresariales en Alemania. Tiene oficina también en Colombia, como en 35 países diferentes, y relaciono en este trabajo de grado cómo funciona internamente el banco, y para el análisis de riesgos y la decisión de formar parte en la financiación de la ejecución de un proyecto de infraestructura. Natixis es un banco con 4 líneas de negocios: banco privado, banca privada, banca corporativa, seguros y lo que son los servicios especiales. Tiene 4 sectores de enfoque, entre los cuales está la infraestructura, la aviación y real estate y todo lo que es de recursos naturales. Y como digo, es una entidad financiera con la capacidad tanto de experiencia como económica para contribuir en los proyectos de infraestructura vial. Anteriormente en Colombia han habido antecedentes negativos respecto a la infraestructura vial en Colombia. Han habido muchos casos de estafa y de robo por una mala estructuración y diferentes leyes y regulaciones que controlaban estos proyectos o que regían estos proyectos. Y es cuando entran los nuevos proyectos 4B, con una nueva ley de la cual se habla más adelante, y enfocada en nuevos actores, generalmente inversionistas institucionales del extranjero, con la capacidad tanto de experiencia, el know-how y monetaria para financiar estos proyectos. Y pienso que es algo de gana y gana, tanto el país como para el país como para el banco. En cuanto al marco teórico, se habla de la ley de asociaciones público-privadas, se habla de la política de préstamos interna de Natixis en este trabajo, y también cómo es la financiación de proyectos, la evaluación de matriz de riesgos y la decisión de financiamiento por parte de Natixis. Adicionalmente, se concluye con la oportunidad de desarrollo que tiene Colombia y el crecimiento de la economía en el país a causa de la ejecución efectiva de estos proyectos. La metodología no me va a morar, está estipulada en el trabajo de grado y es información para resaltar, la información confidencial de Natixis, la cual está ahí explicando en el trabajo de grado y aquí igualmente, y demás instituciones nacionales para el tema de los proyectos de infraestructura. Empiezo con el capítulo 1, el marco legal para las asociaciones público-privadas o ley de APPs. Así es conocida, el nombre es la ley de APPs o asociaciones público-privadas. Es la ley 1508 de 2012, y la cual da un marco normativo a la estructuración de los nuevos proyectos de infraestructura. No es solo para infraestructura vial, es también con idea de las demás infraestructuras, sea social, productiva y sus servicios relacionados. Y como he dicho anteriormente, la intención básica de esta ley es atraer inversionistas de largo plazo. Este cuadro son las características generales estipuladas en la ley 1508. No me quiero demorar mucho en esta imagen y voy a pasar a hablar de las diferencias más grandes entre esta ley y lo que pasaba antes. En esta ley ahora hay un tema de pago por servicio, es decir, se da el dinero es por la tarea realizada. Hay una mejor estructuración de los proyectos y más estricta, para tener en cuenta los tiempos de construcción, las fases, todo el tema de diseño mucho mejor estructurado. Hay un tema de vigencias futuras que se refiere a los retornos futuros que puede generar el proyecto, que va a generar el proyecto. El tema de adiciones de tiempo por obra y de recursos adicionales por obra se maximiza, no, pues se llega a un máximo de 20% del valor de la obra. Debe haber una justificación de su modalidad de ejecución. Y finalmente, como digo, está diseñada para que inversionistas institucionales y financieros entren a formar parte aportando deuda a los proyectos o dando crédito para que las concesionarias los ejecuten.
Bueno, siguiendo, según la teoría, existen dos fases en el ciclo de vida de un proyecto de infraestructura. Estas son la fase de construcción y la fase de operación. Y cada una de estas tiene ciertos riesgos específicos que, como he dicho anteriormente, pueden limitar la ejecución de los proyectos. En el siguiente gráfico, se podemos ver los riesgos a los que se están expuestos en cada una de las fases. Y como tercer recuadro están los ligados al entorno, que son básicamente los a gran escala, que son los riesgos de fuerza mayor, los macroeconómicos o jurídicos por temas de leyes o tal. Adicional a estos riesgos de las fases, las partes que forman parte de una ejecución de proyecto público-privado, es decir, el agente financiador y la concesionaria, el que financia y el que construye, están expuestos a otro tipo de riesgos. Eh, en este aspecto, eh, los inversionistas privados pueden asumir los riesgos denominados transferidos y el Estado los riesgos denominados retenidos. En este caso, Natixis como un agente de financiamiento está expuesto a los siguientes riesgos durante toda la ejecución del contrato del proyecto, que son el riesgo predial, el riesgo de redes, el riesgo de diseño, el riesgo de construcción, el riesgo de operación y mantenimiento, el riesgo comercial, el riesgo de financiamiento, el riesgo de liquidez y finalmente el riesgo cambiario, entre otros. Esta asignación de riesgos es tenida en cuenta por el marco normativo de la Ley de Asociaciones Público-Privadas 1508-2012 para la ejecución de estos mismos proyectos. Pero adicional a esto, a nivel interno, Natixis tiene una política y unos procedimientos que determinan si entran en la participación de financiación del proyecto en estudio y a continuación vamos a hablar de eso. Capítulo 2. La metodología de análisis crediticio y de riesgos de Natixis para proyectos de infraestructura vial. Como se ha dicho anteriormente, Natixis maneja un protocolo en cuanto a su política de préstamos y a los procedimientos que se deben tener en cuenta para tomar la decisión de formar parte de la ejecución de una financiación de proyectos. El propósito de estos procedimientos es el de describir el análisis de los requisitos de crédito y las normas de suscripción para el financiamiento de proyectos. Dentro de la política de préstamos, los préstamos de proyectos se definen como una financiación garantizada a largo plazo de proyectos de infraestructura o industrial basada en los flujos de caja que genere ese mismo proyecto. En caso concreto, los bancos son los aportadores de deuda que en el largo plazo derivará en un retorno mayor por el financiamiento de estos proyectos. Existen tres criterios de gran importancia para que se tenga en cuenta el financiamiento de un proyecto. Estos son, primero, que sea elegible desde el punto de vista de riesgo crediticio con base en la metodología de calificación TRR, elaborada en forma conjunta con la agencia calificadora de riesgo en Standard & Poor's. La calificación TRR, en inglés eso quiere decir Tiers Referential Risky, es una herramienta que otorga el manual de evaluación de proyectos de financiación de Standard & Poor's, una de las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, la cual otorga una calificación en base a medidas cuantitativas con elementos cualitativos que genera una calificación y en base a esta las entidades financieras deciden si o no financiar un proyecto. Segundo criterio, que sean elegibles según el criterio de LGD. Loss Given Default. LGD quiere decir Loss Given Default. Básicamente, LGD representa la cantidad de dinero que un banco u otra entidad financiera pierde en el caso de que su prestamista incumpla con los requisitos del préstamo. Es decir, que el prestamista no cumpla con la obligación financiera la cual se le ha dado. O sea, que cuando Natixis aporta un crédito, la probabilidad de que al aportar ese crédito no se lo devuelva a su prestamista. Eso es el criterio LGD. Y finalmente, que se cumplan los criterios de asignación de riesgos de la política de préstamos para proyectos de infraestructura. Dentro de los riesgos que se evalúan durante el procedimiento para realizar un proyecto de financiamiento, Natixis tiene en cuenta que los siguientes riesgos son específicos de los proyectos de financiamiento. Primero, el riesgo crediticio, que el reembolso de dinero es altamente dependiente del resultado del proyecto, es decir, que si no se realiza o si hay retrasos, se verá afectado el banco. El riesgo de construcción, generalmente la etapa de construcción contiene varias fases, las cuales son susceptibles a costos durante la transición o retrasos de construcción de esas. El riesgo operacional, que es los prestamistas de los proyectos están expuestos a riesgos en operación y tecnología. Igualmente, el desempeño operacional está generalmente correlacionado con la capacidad de generar flujos de caja por parte del proyecto.
El riesgo de medio ambiente, que son las formas de polución, degradación de los hábitats y biodiversidad y manejo insostenible de recursos naturales, que son los riesgos que hay que considerar. Los riesgos sociales y socioeconómicos, los cuales son carecer de consulta a las comunidades, reubicación, propiedad de la tierra y manutenciones que puedan resultar en riesgos reputacionales para el banco. Y finalmente los riesgos de salud y seguridad, que son las condiciones de trabajo que resulten en posible daño, afectando al proyecto, sus acreedores o la reputación del banco. Eh, es importante hablar entonces de las normas de suscripción para la financiación de los proyectos, que son basadas en la metodología de calificación TRR anteriormente mencionada y estas identifican debilidades que pueden requerir de específica documentación de mitigación para los proyectos requeridos. La evaluación de las normas de suscripción colocará el préstamo en uno de los siguientes grupos. Hay que aclarar que la suscripción es cuando se firma el contrato, cuando los abogados del banco firman el contrato, por así decirlo, en un ejemplo de compraventa, pero en este caso de financiar un proyecto no. Y esto es muy importante porque en la suscripción es importante tener los factores mitigantes debido a riesgos o eventos que no se puedan controlar. No siendo más, vuelvo a hablar de los tres grupos de categorías en los cuales puede recaer un préstamo. El primero es sin excepciones, que es un préstamo que no tiene ningún tipo de excepción a su norma de suscripción, es decir, que no presenta ningún problema. El de excepciones, que es un préstamo con una o más excepciones a las normas de suscripción. Ninguna de estas es capaz de dejar el nivel de préstamo como una débil suscripción. A pesar de tener algún par de puntos flojos, se suscribe sin estar débil. Y de débil suscripción, que es un préstamo con la probabilidad de calificación de default mayor, es decir, que sea menos improbable de pago. Esto es con una calificación igual o mayor a 7.5 según la calificación de LGD o mayor o igual al 35% designado. Según la política de préstamos de Natixis, las normas de suscripción activan un requerimiento para identificar, evaluar y mitigar y rastrear fallas en las excepciones de suscripción para así encontrar múltiples estándares que puedan sugerir debilidades materiales sin factores atenuantes. Hay que resaltar que la existencia de dichas excepciones a las normas de suscripción del crédito pueden afectar una elevada aprobación del requerimiento de autoridad. Adicional a lo anterior, en cuanto a los procesos para la aprobación de un crédito de Natixis, Natixis produce previsiones financieras en condiciones base y negativas para permitir que el análisis de crédito evalúe las siguientes cuestiones primordiales. La primera, la evaluación de estabilidad del flujo de caja. En este se hace referencia si el proyecto tiene la habilidad de generar flujos de caja estables, incluyendo una evaluación de las características fundamentales del activo suscrito, el marco legal de este, cualquier tipo de riesgo, sea de industria, político, macroeconómico, operacional, entre otros. Segundo, la evaluación de la estructura financiera. Este análisis se debe enfocar en la capacidad de que los flujos generados por el proyecto sean suficientes para servir con los instrumentos de deuda a los cuales se llega a un acuerdo para la financiación del proyecto. Los elementos que evalúa este análisis con la estructura de la deuda, las amortizaciones, la madurez del proyecto, los riesgos de intereses y sus asociadas coberturas de liquidez, reservas, acuerdos financieros y finalmente los riesgos de la contraparte, en los cuales se puede haber afectado el proyecto como tal. Y para concluir, está en la evaluación de los escenarios de estrés, que los escenarios de estrés son básicamente escenarios de fuerza mayor, los cuales no son tan probables que pasen, pero siempre hay que estar teniéndolos en cuenta. Es el escenario negativo, por así decirlo, en los cuales se basa mucho para el análisis de un crédito. Siguiendo, hay otros criterios en los cuales no me voy a demorar mucho, los cuales son tenidos en cuenta por los procedimientos de Natixis, que es solidez financiera, la elegibilidad de la contraparte, pues cómo está rankeada la contraparte, por así decirla, la competitiva posición en el mercado, el tamaño de la deuda, las operaciones, la construcción de tecnología, la estructura legal, los riesgos directos e indirectos y los de fuerza mayor. Adicional a esto, en la suscripción de un crédito hay que hacer las siguientes diligencias extra: las diligencias ambientales, los puntos legales o regulatorios, los litigios destacados y pasados y tener en cuenta el riesgo país. Bueno, el capítulo 3, debido a cuestiones de tiempo, no me quiero morar en este capítulo mucho, ya que es mucho más complejo de lo que debería. Pero básicamente esta es la matriz de riesgos en la cual se evalúa
la ejecución, la financiación de la ejecución de un proyecto. Básicamente los riesgos que son tenidos en cuenta son los de construcción, diseño, operación y mantenimiento, los ambientales y sociales, prediales, comercial, financiero, liquidez, regulatorio y fuerza mayor. Y estos se tienen en cuenta a quién se mitigan o no. En muchos casos está repartido los riesgos. Los primeros 3 o 4 son totalmente referentes a la concesionaria y los demás son los que pueden afectar a Natixis como tal, al agente financiero, que son el comercial, financiero y liquidez. Estos tipos de riesgos están dentro de la calificación TRR y son a los cuales se les da una calificación para decidir si se financia un proyecto de infraestructura vial o de cualquier otro tipo, pero en este caso vial. Para finalizar el contenido del trabajo de grado, hay que hablar entonces del impacto de los proyectos de 4G en el crecimiento económico y desarrollo del país. Como vemos en el gráfico anterior, se puede ver del lado derecho los diferentes efectos que han tenido las diferentes olas de proyectos de infraestructura dentro del crecimiento del PIB nacional. Es muy interesante ver cómo todas estas obras han otorgado un poco de pues un crecimiento importante y con el cual se puede argumentar que la ejecución efectiva de estos proyectos generará más comercio, más facilidad en el comercio también, mayores redes y por lo tal un mayor ingreso para todos en general. Es por esto que es muy importante la ejecución de estos proyectos. Adicionalmente, aquí muestro un cuadro comparativo en cuanto a cómo la infraestructura está relacionada en el desarrollo en el crecimiento económico de diferentes países. No se ve muy bien en la imagen, pero pues la línea azul corresponde al PIB y ahí está en azul clarito, pero ese azul clarito es la del rojo. Y es básicamente en muchos países está correlacionado en que si hay mejor nivel de infraestructura, habrá más PIB. El caso de Japón, India y el caso de Perú podemos ver cómo también ha subido. Y es muy importante siempre tener esta comparación porque pues esto nos rectifica que en países funciona este tema. Y yo creo que Colombia tiene el potencial para mejorar su economía y los proyectos de infraestructura son la clave para esto. Finalmente, esta es una gráfica nacional en la cual se ve como la diferencia entre la inversión privada respecto al PIB y la inversión pública respecto al PIB, lo que nos quiere decir que en los últimos años ha habido mayor inversión extranjera, con lo cual hay más capital extranjero para poder financiar estos proyectos y el hecho de financiarlos es poder ejecutarlos al final y al ejecutarlos es que se puede llegar al resultado esperado, que es el potencial desarrollo del crecimiento económico del país. Adicionalmente, hay que decir que según la BMI, el research de BMI, el crecimiento de la industria de construcción en Colombia presentará un crecimiento anual promedio de 4.6%, lo cual incurrirá en que va a haber oferta de concesionarias para ejecutar proyectos y esto puede generar mayor atracción para agentes financieros extranjeros en formar parte de estos proyectos. En el caso de Natixis puede ser una ventaja que haya mayor oferta concesionaria, así pueden ellos tener mayores opciones para hacer su análisis crediticio y decidir si ejecutan o no un plan. Para finalizar este trabajo de grado, las conclusiones y recomendaciones, la ejecución de los proyectos de 4G es la posibilidad para el país de inyectar un potenciador a la economía debido al capital extranjero que se está atrayendo y debido a que con la ejecución de estos proyectos efectiva va a haber un efecto recíproco en cuanto al crecimiento económico y de por sí a la atracción de también mayores inversionistas extranjeras para el futuro. Es muy importante proteger la ley de APPs 1508, la cual es la razón para atraer capital extranjero y la cual también evita que haya problemas de incertidumbre para los inversionistas y también para los concesionarios. Hablando de Natixis, Natixis es una entidad que tiene la absoluta no solo capacidad financiera para proyectos de infraestructura, sino que tiene el know-how, o sea, el conocimiento y la experiencia para ejecutarlos. Es decir, si los proyectos de financiación son financiados por entidades sin experiencia, estas mismas pueden dejar vacíos en la estructura del proyecto, lo cual no pasaría con Natixis, no pasa, porque ellos tienen una experiencia y un modo de operar en diferentes países que ya cuando deciden aportar deuda, es decir, dar un crédito, lo más seguro es que el proyecto se ejecute.
De esta manera, se concluye que Natixis, como entidad financiera del extranjero, es un agente de cambio para el país, el cual, en el transcurso normal de las actividades correspondientes a sus líneas de negocio, generará desarrollo para el país haciendo las cosas correctamente. Y no siendo más, así terminó la sustentación de mi trabajo de grado. Muchas gracias.